Empezaré con una cita sobre una tesis sobre Epicuro. Solo en la época más reciente ha aparecido la fórmula de la carencia de sentido. Y en este suspiro neoconservador se anuncia de nuevo una demanda de la religión, que ha conducido a florecientes negocios de sentido, sin que se haya tenido en cuenta que es precisamente a la búsqueda de sentido a la que da a cualquier absurdo la oportunidad de venderse como el camino a la salvación. Al igual que muchos, me ha indignado el agravio a la quema de la huipala, porque quienes lo hacían no han visto y no han sabido separar y dividir a quienes representa y a quienes estaban quemando en ese momento. Pero igual me ha costado, me siento amenazada con la presencia de la Biblia en el palacio, quemado, con enunciados de retorno a la República o al Estado-Nación. Mientras vivimos una paz armada en la que hemos cedido con tal de no tener que ir al mercado para ver si hay algo que comprar a las caseras, porque los dinamitazos y los rumores de las vigilias me han asustado y he cedido con tal de dejar de soportar dinamitazos. Porque a gritos he pedido la salida de las Fuerzas Armadas cuando pienso en las dictaduras del 80, pero también a gritos he pedido por ese temor fundado que las Fuerzas Armadas formen esta paz armada, aunque internamente me cuestiono qué pensarían los anteriores universitarios cuando la presencia de las Fuerzas Armadas era en realidad un acto de violencia. ¿Cómo se ha dado esa inversión? Es un tema a pensar que corresponde a harina de otro costal. En este momento, gritar por un Estado laico, después de que los fanáticos piensan que en 21 días Dios tumbó a Evo, es tan fanático como creer que sin Evo, que Evo es la causa y el principio de todo lo bueno. Es tan fanático como creer eso. Como persona irresponsablemente le hablo a Dios cuando estoy en problemas, pero cuando tengo que razonar y tengo que usar el cerebro y tengo que ser coherente con las reflexiones que me hacen notar, generalmente trato de pensar en la carta de Epicuro a Meneceo. Epicuro nos dice, Dios existe, eso es innegable, pero es eternamente feliz y por lo tanto no interviene en nuestras vidas. Cuando los fanáticos del 21 le atribuyen todo a Dios, me recuerdan a los liberales que le atribuyen todo a la mano invisible. No pienso en revisar si fue golpe, no voy a pensar si es golpe, no es golpe, es autogolpe, golpe suave o de colores. No voy a entrar en esa polémica, porque el problema que a mí me aflige es creer, es que se siga acuñando la idea de que no somos responsables de lo que hacemos. Y al esconder en el fanatismo de Dios como causa de todo lo que nos sucede, estamos negándonos la posibilidad a reconocer que somos responsables y capaces de hacer grandes cosas, cuyo requisito es organizarnos, pero eso supone algo que ya no estamos haciendo, que es conocernos. Las brigadas, la vigilancia, todas las brechas que hemos tenido que hacer, las barricadas que hemos tenido que hacer en nuestras zonas, porque la horda de los campesinos, que ahí dejo de lado el tema de que otra vez se vuelve a trabajar la idea del indio asesino que nos va a comer vivos, esas hordas que no las he visto en físico en ningún momento, pero a las que les tenía miedo, a pesar de que mis grandes amigos son alteños, esas hordas nos hacen crear un imaginario en el que yo no conozco al otro. Estamos atrapados en nuestros celulares.
Las brigadas de vigilancia me han permitido conocer a mis vecinos, pero también entender que necesitamos, dentro de lo urbano, conocernos para organizarnos. 2, tenemos que aceptar que si Dios existe, Él o ella no interviene en nuestras vidas. Y 3, sí existen personas de carne y hueso que buscan en la fórmula de la Iglesia volver a tener resonancia en el poder del Estado y en los votantes. Leo un pedazo de una cita de una tesis en filosofía. Numerosas son las experiencias de la historia de la especie humana que confirman la idea de que toda religión asociada al poder, una vez institucionalizada en la sociedad, constituye el instrumento más perverso de dominación político-social, pues por un lado legitima y expresa ideológicamente el control político de las élites privilegiadas sobre las mayorías y por el otro dota de sentido funcional, salvación, en el más allá, a la vida desgraciada de los oprimidos. Sufrir tiene sentido, produciendo realidad efectiva desde sí y para sí. En suma, el rendimiento de toda religión poder consiste en mantener y sacralizar el status quo de las relaciones de dominación previamente instituidas de facto en una sociedad. Este párrafo ha tratado de ser censurado en esta tesis. Ya para terminar, señalo, defender el Estado laico supone defender el derecho que cada uno tiene en creer en lo que quiera, y no solo en un modo de religiosidad, y en negarle el poder a la industria de la salvación. Otro punto más reservado, pero simplemente para ver el mero valor simbólico de la supuesta posesión de ayer, es que los machos se movilizan con toda la artillería, todos disfrazados de G.I. Joe, unos con el uniforme oficial y los otros se los han hecho en casa, pero todos estaban disfrazados con esa fascinación. El poder recae por accidente en dos mujeres ahora enfrentadas, pero solo son un símbolo, yo diría una alcancía, porque la una entrega con lágrimas, literalmente, entrega la legitimidad a lo que vayan a decidir los cívicos. Y la otra defiende los restos de un gobierno que tuvo el poder y la legitimidad, pero que no cumplió con sus promesas. Gracias.